Romanos capítulo 3, el verso 1 en adelante dice: ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué? Pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya que hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo y aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Señor, gracias por habernos salvado por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos bajo el juicio tuyo, dice ahí tu palabra, por haber participado del pecado de Adán y por los pecados personales. Pero en su misericordia, Señor, se ha dignado, tú has decidido justificarnos, Señor, sacarnos de un estado de juicio, de muerte, a un estado de vida en Cristo Jesús. Gracias porque diste a tu Hijo como la ofrenda propicia para nuestra redención, para nuestra salvación. Gracias, Señor,
Ahora ayúdanos cuando reflexionamos en tu palabra. En Cristo. Amén. Bien, encontramos que la fe es el instrumento de Dios para justificar a judíos y gentiles. La imagen ilustra la balanza, ¿no?, que simboliza la justicia, lo justo, la medida exacta. Eso es lo que ilustra la imagen, ¿no?, la medida exacta. Entonces, la fe es el instrumento de Dios para justificar a judíos y gentiles. Miramos que los judíos, el término se usa para referirse a los habitantes del país de Judá. Habitantes porque Judá está habitada por la tribu de Judá y también por la tribu, estaba asociada con la tribu de Benjamín. Cada tribu tenía su heredad, pero Israel se apartó, 10 tribus se apartaron y formaron su propio reino, y Judá, Benjamín y media tribu de Manasés conformaron el reino de el sur, o el reino de Judá, el reino del norte con las 10 tribus. Entonces, así se le llamó a los habitantes del país de Judá. También, para hacer distinción entre los del reino y del norte y del reino del sur, o sea, de Judá. El reino de Israel hasta Saúl fue unido, hasta Salomón, ¿no? Saúl fue el primer rey, David el segundo y Salomón el tercero, pero Salomón pecó. Entonces, el efecto del pecado de Salomón fue la división del reino, pero fue dividido el reino en manos de su hijo, Jeroboam, ¿sí? Entonces, en ese se dividió y quedó el reino de Judá y el reino del norte. El reino del norte fueron las 10 tribus y ellos se apartaron, ¿no? No hubo ningún rey bueno. El reino de Judá conservó, porque de Judá venía David y Dios dejó esa parte para cumplir la promesa de David que él tendría un reino continuo, ¿no? Entonces de ahí sale la descendencia de ahí viene el Mesías que va a reinar sobre Israel. Entonces para ellos se usaba ese término en distinción entre los del reino del norte y del reino del sur, para hacer distinción en la raza judía y de los samaritanos, que eran asirios, ¿sí? Y mezclados, algunos judíos, pero los samaritanos, pues ellos se mezclaron, ¿no? Porque Samaria era la capital del reino del norte. Los habitantes, pues eso era de Israel, ¿no? Pero ellos se mezclaron con otros pueblos. Hacer distinción entre Israel y los gentiles, o sea, los que no eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque Abraham tuvo más hijos, una descendencia muy grande, pero la descendencia de Israel solo se cuenta en Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Jacob. Entonces, para hacer distinción, y para hacer distinción entre cristianos de raza judía o israelitas y cristianos gentiles, o sea que no son judíos, pero que para hacer esa distinción entonces se les llama gentiles, porque son gentiles en realidad, no pertenecen, o sea, los gentiles son los que no pertenecen a la raza de los judíos en Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Bien. Ahora, en cuanto a los gentiles, el término se usa para referirse a una raza, ¿no? Los gentiles son una raza. Realmente los gentiles, ese fue el inicio de toda la raza, ¿no? Los gentiles hasta Abraham
era una sola raza. Hasta Abraham no había, ¿sí? Después ya con el llamamiento de Abraham, entonces se empezó la descendencia de Abraham en Isaac y Jacob. Entonces ya empieza ese pueblo, ¿sí? Pero Abraham es descendiente de los gentiles, pertenecía porque antes de Abraham todos eran gentiles, excepto ya después el término se empieza a usar a ciertos pueblos, pero solo había una raza, ¿sí? Solo había una raza. Gentiles, nada más. Con Abraham ya viene una extensión ahí por la descendencia de Abraham. También se usa para referirse a los antiguos descendientes de ellas, o Tesalia, era una región grande de Grecia, una llanura de Grecia. Entonces, así se llamaban los habitantes de esa llanura, de esa región, ¿no? Para distinguir a los griegos con los bárbaros, ¿no? Los bárbaros eran invasores del reino romano y sin cultura griega, por eso los llamaban bestias, que no eran, se parecían a los humanos porque por el cuerpo, porque hablaban, pero para los griegos y los romanos esa gente era, por eso le decían bárbaros, ¿sí? Bueno, no eran nada, eran como animales, pero ellos fueron invadiendo, ¿no? Eran otros pueblos que no pertenecían a los griegos ni a los romanos, y fueron metiéndose al imperio romano y invadieron el imperio. Entonces se le llamaba así para distinguirlos, ¿no? Y para referirse a los griegos y de habla griega, ¿sí? Entonces se le decía gentiles, porque Grecia es la cultura, ¿no? Esa época más importante que había en Europa, que tuvo mucha influencia en el reino romano, ¿no? Y el habla. Entonces, y para referirse entonces a los griegos y para hacer distinción entre los judíos, es decir, para aclarar que no son judíos, los gentiles no son descendientes en Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Ya a partir de Abraham, ¿no? Porque Abraham fue gentil también. Pasamos. Para referirse a las naciones en distinción de Israel, o sea, para hablar de las demás naciones, ¿sí? Entonces, gentiles los que no son judíos, los que no son de la nación de Israel. El término también se usa para hacer distinción entre los pecadores ateos e Israel, o sea, para los que no pertenecen al pueblo de Israel se les llamaban gentiles, pecadores. También viene de publicano, ¿sí? Entonces, para hacer distinción entre cristianos gentiles y gentiles no creyentes, como en Efesios 4:17 dice, esto digo pues, que no andéis como los otros gentiles. Los efesios eran gentiles, ¿sí? Eran gentiles, pero se les llama a los otros como los otros gentiles, porque los que no habían creído, pues, eran gentiles también, pero que no vivieran como ellos, porque ya los efesios eran gentiles, pero creyentes, no de la raza judía. Más sin embargo, se hacía esa distinción. La Biblia dice, ya no viváis como los otros gentiles. Le estaba hablando a gentiles cristianos, que no vivieran como los gentiles que no eran cristianos. Eso es lo que dice el texto. Bien, en primer lugar, Dios usa la fe para justificar judíos y gentiles por su condición. Y esa es la realidad. Judíos iguales a los gentiles. Romanos 3:1, iguales a pesar de ser la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? La operación que se practicó Israel. Dios le dijo a Abraham y a todo su pueblo en ese entonces. La circuncisión era la operación que se le hacía al varón, ¿no? Al varón el varón se quitaba una parte de piel del prepucio o del pene, ¿no? Lo que rodea el glande. Estamos hablando en términos entendibles y palabras completamente aceptables dentro de nuestro lenguaje. Entonces, eso era. Entonces, pero eso tenía un significado para Israel. Para los otros pueblos tenía su significado porque eso ya se practicaba,
pero para Abraham tenía un significado muy especial, y era que era el pueblo. Esa era como una señal de que era el pueblo de Dios, que ellos tenían un pacto. Dios tenía un pacto con el pueblo, porque el pueblo nunca ha pactado con Dios. Ningún ser humano pacta con Dios, es Dios el que pacta con el hombre. Entonces, que Él es el pueblo, pero como eso no se podía borrar, eso no se puede borrar, entonces eso indicaba que es el pueblo de Dios que no deja de ser pueblo a pesar de la debilidad que ha tenido Israel, a pesar de que Israel ha sido rebelde, pero que no deja de ser pueblo, y que Dios tiene unas promesas, Dios tiene con el pueblo de Israel un pacto que Él no deja de cumplir, ¿sí? Entonces eso significaba la circuncisión, a pesar de haberle sido confiada la palabra. Al primer pueblo que Dios le confía la palabra es a Israel, ¿sí? Israel, Dios le confió la palabra. Lo que pasa es que Israel, por no andar conforme a la palabra de Dios, por no andar a la manera de Dios, entonces en estos tiempos, ¿a quién se le ha confiado la palabra? ¿A quién se le ha confiado? ¿Quién es el que tiene la palabra, la vive y la predica? A la iglesia, ¿sí? En estos tiempos le ha sido confiada la palabra a la iglesia después de Pentecostés, porque a Israel se le confió la palabra. Ellos eran los únicos que Dios les había hablado. Ellos tenían el Antiguo Testamento, los gentiles demás no tenían la palabra, se les había confiado la palabra. ¿Qué pasó? Ellos rechazaron, fallaron a Dios. Entonces ahora ellos eran los que debían de estar predicando, ¿verdad? Los judíos o Israel. Pero ya no, la palabra se le confió a la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es. Judíos y gentiles están bajo pecado. Esa es la gran realidad y la triste realidad también. Porque algunos dicen, no, pues somos pecadores, sí, pero decir que somos pecadores, eso implica muchísimo, porque eso trae un caos total en la raza humana. Eso fue grave, eso es tremendo, ¿sí? Y algunos dicen, ya no vamos a condenar, sí, pero pareciera que la condenación es un día caloroso acá en el mundo. No, eso es grave, ¿sí? Muy bien, ¿por qué están bajo pecado judíos y gentiles? Porque son pecadores. Se participa del pecado de Adán, que es el pecado de la desobediencia. Eso pasó como herencia, ¿no? Y por los pecados personales que se cometen, ¿no? Entonces, judíos y gentiles pecamos. Y por esa razón, bajo el pecado, ¿sí? Encerrados ahí, pecadores. Y por eso Dios usa la fe para justificarnos. De igual manera, aunque los judíos tenían la ley, era pueblo especial, pero pecadores. Y los gentiles no tenían la ley, pero pecadores también, ¿sí? Entonces, porque no hay temor de Dios, el 3:18, entonces no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿En quién no hay temor? En judíos y gentiles, ¿sí? Porque el temor que viene de Dios es algo que Dios produce también en nosotros, ¿no? Nosotros no producimos el temor a Dios, Dios lo produce en nosotros mismos. Entonces, por esa razón, tanto judíos como gentiles sin el temor de Dios, desviados, ¿sí? Entonces, por eso son iguales. Judíos y gentiles están bajo el juicio de Dios por causa del pecado. Muy bien. Entonces la ley testifica contra los judíos que están bajo la ley, que son pecadores, necesitados de la justificación por la fe. Eso dice toda la ley. ¿Y cuál es la ley? Todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la ley. Entonces, eso dice el Antiguo Testamento. Habla acerca de Israel y que está necesitado de la justicia de Dios, de la justificación por la fe, no por las obras, ¿sí? Judíos y gentiles no pueden justificarse por las obras de la ley. Vamos a leer todos para ver si participamos. A ver.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Pasamos? Muy bien. Entonces ahí, ni judíos ni gentiles se justifican por las obras de la ley. ¿Y cuáles eran las obras de la ley? A ver, las obras de la ley. Una, aunque sea. Es muchas, ¿no? Pero las obras de justicia de la ley. Muchas. Porque unas tienen que ver, la ley tenía que ver con la parte ritual, ¿no? De los sacrificios, de todo eso. Pero la ley también tenía que ver con la atención al necesitado, ¿sí? La ley tenía que ver con la viuda, con el huérfano. La ley tenía que ver con la que tenía hijos, la mujer, todo ese ritual. Todo eso era parte de la ley, eso eran obras, ¿sí? La ley tenía que ver con el agricultor, que tenía que dejar algo para el pobre, que no tenía que mezclar las semillas con otras, sembrar. Todo eso era parte de la ley, pero las obras de justicia tenían que ver con ayudar al necesitado, al pobre, al desamparado, hacer justicia al que necesitaba hacerle justicia. Por esas obras no se justifica Israel, por esas obras no se justifican los gentiles, así las hagan, ¿sí? Porque la justificación está por la ley de la fe, mas no por la ley de las obras. Entonces, tanto judíos como gentiles no se justifican. Lo dice la palabra, lo dice Dios. Dios determinó que nadie tiene que hacer una sola obra, ni una sola, ni judíos ni gentiles para ser justificados. Porque la obra de la justificación, lo que requiere la justificación, Dios determinó hacerlo en Cristo Jesús, ¿sí? En Cristo Jesús, para que, como dice la Escritura, para que nadie se jacte o se sienta orgulloso. Bien, Dios usa la fe para manifestar su justicia a gentiles y judíos en Cristo. Justicia manifestada aparte de la ley. ¿Por qué dice que por la ley se conoce el pecado? Porque si la ley no dijera no adulterarás, no se conocía el pecado del adulterio, ¿verdad? No hurtarás, no se conocía. Entonces, por la ley, el mandamiento produjo la provocación, porque el mandamiento dice no adultere. Entonces vino la curiosidad y vino la provocación a adulterar, ¿sí? Entonces, interesante que por la ley se conoció el pecado. Eso es lo que está diciendo la palabra. La justicia en la ley se manifiesta por las obras, ¿sí? Por las obras se manifiesta la justicia en la ley. Entonces, aunque el pueblo practicaba la ley, mas sin embargo, la justificación, lo que está relacionado con el pecado, ellos siempre eran justificados en Cristo Jesús, porque Cristo rindió un sacrificio tanto para judíos como gentiles. Y ahí los que creyeron antes de Cristo, pero Cristo ya estaba, el sacrificio estaba programado ya para judíos y gentiles, ¿sí? Eso estaba programado porque es la única forma, ¿sí?, de la justificación. La justicia que manifiesta Dios en Cristo fue testificada por la ley y los profetas, pero sin las obras de la ley. Salmo 51:4, entonces dice, para que sea tenido por justo en tu palabra. Entonces, la palabra es la que justifica, ¿sí? Entonces, esa justicia ya se había anunciado. Los profetas hablaron de esa justificación, la justificación por la fe, ¿sí? Y en los profetas, por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 30 o 33, habla acerca de lo que está hablando Hebreos capítulo 10. Y este es el pacto que haré con ellos en aquellos días. Perdonaré todas sus transgresiones, nunca más me acordaré. Ese pacto indica que Dios le había dicho al pueblo que iba a perdonar sus pecados, que le iba a restaurar espiritualmente y que ese pacto cobijaba a judíos como a gentiles. Es lo que está diciendo en Hebreos.
el misma promesa que se le hizo a los judíos es para los gentiles, ¿sí? Nunca más me acordaré. Este es el pacto que haré en aquellos días. Perdonaré todas tus transgresiones. Y sigue diciendo, porque donde hay una ofrenda por el pecado, ya no hay más memoria, ¿sí? Entonces, ese era un pacto que Dios ha hecho con Israel. Perdonar, ¿sí?, sus pecados, pero en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. Testificada por la ley y los profetas, pero sin las obras de la ley. Pasamos. La fe lleva a judíos y a gentiles a Cristo, quien es el consumador de la fe, para ser justificados. Entonces, Dios por medio de la fe convence de la necesidad de Cristo para la justificación. ¿A quién convence? A judíos y gentiles, ¿sí?, por medio de la fe. Entonces, Dios convence acerca de que la justificación es por medio de la fe. Dios por medio de la fe pone a judíos como a gentiles, los pone en Cristo Jesús para ser justificados. Y la justificación tiene que ver con la declaración que Dios le hace al que está en Cristo Jesús. Y esa declaración es que lo declara justo por haber cargado Cristo nuestros pecados. Y entonces nuestros pecados pasaron a Cristo y la justicia de Cristo pasó a nosotros, ¿sí? La justificación incluye el perdón. La justificación incluye la liberación. Justo quiere decir inocente, absuelto. Estábamos bajo el juicio, ¿no? Todos bajo pecado y bajo el juicio de Dios. En esas circunstancias, al ser justificados, quiere decir que Dios nos declara absueltos o sin culpa para seguir en ese estado de pecado. Es decir, ese juicio que estaba contra nosotros ya no. Y eso es lo que se llama justificación. Es decir, que ya no vamos a pagar, que ya Dios nos ha declarado justos en Cristo Jesús, o inocentes, nos ha absuelto. Ya no tenemos que pagar nada por el pecado. Ya no seguimos, nos saca de ese estado de juicio, de pecado, de ese estado de juicio, nos saca a su luz admirable. Y esa es la justificación, ¿sí? Justo es aquel que Dios declara que es justo. No es aquel que se siente justo. Justo es aquel que ha creído en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y eso es. Los pone en Cristo para ser justificados. Pasamos. La fe. La justicia de Dios es por la fe en Cristo para judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es triste, hermanos. Esto es triste haber quedado destituido de la gloria de Dios. Esto es muy grave, hermanos, que Dios diga que todos pecamos. Pero Dios en su misericordia también es muy placentero. Y es muy valioso y es muy grande que también la Escritura diga que por haber creído en Cristo Jesús somos justificados. Eso es muy grande, eso es muy maravilloso. Entonces, porque judíos y gentiles pecaron, porque judíos y gentiles están destituidos de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios es desprovisto del carácter original, o sea, sin pecado, y con el cual Dios creó al hombre. Y en ese estado el hombre participaba de la gloria de Dios, el ser humano participaba de la gloria de Dios. Pero ¿qué sucede? Que por haber pecado, entonces se cayó de esa originalidad, de esa gloria. Y ya entonces quedamos desprovistos sin la gloria de Dios. Lo peor que le haya pasado al hombre, la peor pérdida, la pérdida más grande, ha perdido la gloria de Dios. Pero cuando vamos a Romanos, el capítulo 8, donde nos habla que todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien, y habla del plan que Dios ha hecho
entonces dice: a los que Él llamó, a eso glorificó, a eso justificó. Entonces el creyente ya no está desprovisto de la gloria de Dios, porque ha vuelto otra vez a participar de la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Esto sí es grande también. Así como es doloroso oír de Dios, oír de la palabra que somos pecadores o que participamos, ¿no?, del pecado. También es maravilloso y también es muy grande saber que la palabra de Dios habla que ya Dios nos justificó, nos glorificó. En Cristo Jesús volvemos otra vez a participar, a tener la gloria de Dios que se había perdido. Eso es. La redención. Bien. Entonces, estamos en... Dios usa la fe para manifestar su justicia gratuita por medio de Cristo y sus acciones como Salvador. En estos versículos resalta la persona de Cristo y su obra, ¿sí? Usando la fe como medio. Cristo Redentor con su sacrificio. Ese sí es el Evangelio, esas sí son buenas noticias. Saber que en Cristo tenemos redención, o sea, liberación del poder del pecado, liberación del estado de juicio, liberación del estado de muerte, de pecador, ¿sí? Entonces, la redención es un rescate o una liberación mediante un precio bien grande. Primera de Pedro habla de que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con oro ni plata, ¿no?, ni piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo Jesús, inocente como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el precio, eso es lo que vale nuestra liberación. Eso es el regalo que Dios le ha hecho a la iglesia, algo muy grande que trasciende al valor del oro, que trasciende a las piedras preciosas. No hay un precio, no hay un tesoro en este mundo. Nadie tiene una riqueza que pueda sobrepasar el precio que Cristo pagó por la iglesia, por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, es una liberación. Él pagó, porque eso indica que estábamos cautivos del pecado. Estábamos bajo el dominio del pecado, bajo el juicio, y Dios nos dio la libertad en Cristo Jesús. La liberación incluye el perdón de los pecados. Eso incluye la redención. Entonces, en Cristo Jesús, todos nuestros pecados son perdonados, dice Colosenses 2:13, ¿sí? Y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, perdonando todos tus pecados. Esa sí es una gran noticia. Eso sí es algo muy confortante y muy maravilloso. Oírle a Dios en su palabra que en Cristo Jesús nos fueron perdonados todos los pecados. Entonces, ahí tenemos que Jesucristo es la redención y que la liberación incluye el perdón de todos los pecados. Pasamos. Cristo, propiciación. Entonces, por medio de la fe, Dios usa la fe en Cristo Jesús y es el medio. Cristo es puesto como propiciación. Entonces, tenemos acá que la propiciación de Cristo es la ofrenda aceptada por Dios para satisfacer la justicia de Dios quebrantada por el hombre con su pecado. Así se le llamaba la propiciación en el Antiguo Testamento. Era la ofrenda que ofrecía, el sacrificio que ofrecía el sumo sacerdote una vez al año. Se presentaba en el lugar santísimo con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿sí?, con la ley, la vara de Aarón y una porción de maná, ¿sí?, todavía existían. Y entonces allá entraba. Sobre el arca había una tapa que se llamaba propiciatorio, era de oro, una tapa. El arca era un cajón, ¿sí?, una caja de madera, ¿sí? Sobre esa caja tenía una tapa.
eso se le llamaba cubierta de oro, se le llamaba propiciatorio. Y ahí ofrecían el ritual de la sangre, ¿no? Rustiaban, presentaban esa sangre en el lugar santísimo que era aparte del atrio, donde estaban los judíos y donde estaban los gentiles, que era otra parte diferente. Parte de la sangre que se ofrecía en el Antiguo Testamento, reservaban una parte y el sacerdote, el sumo sacerdote, entonces con un hisopo mojaba y esparcía. Algunas gotas caían, ¿sí?, en la multitud, en los que estaban reunidos. Eso indicaba que a través de ese rito ellos eran propicios. O sea, no venía la ira de Dios por causa de ese pecado, ¿sí?, de los pecados. Entonces, eso estaba tipificando la propiciación de Cristo. Estaba anunciando que Cristo iba a morir por nuestros pecados, ¿sí? Y ya Él se iba a presentar con su sangre, pero ya no en un tabernáculo hecho por manos de hombre. Ya no se iba a presentar en una carpa, en un cambuche, lo que llaman hoy cambuche, ¿no? En ese entonces se le llamaba tienda. Claro, el tabernáculo era algo muy grande, ¿no? Entonces, Él se presentó en el lugar santísimo, en la corte, allá a la diestra de Dios, con la sangre que Él derramó, como propiciación por nuestros pecados de los gentiles y judíos. Entonces, Cristo, la persona de Él es la propiciación y su muerte, su sangre es la propiciación. Eso indica que Él en persona es la ofrenda aceptable por Dios, la única que Dios acepta para la salvación, la única que Dios acepta para el perdón de pecados, es la ofrenda de Cristo, la muerte de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo es lo único que vale, lo único que Dios acepta para justificar tanto a judíos como gentiles. Y por eso dice, Él es la propiciación, ¿sí? Entonces, la propiciación en Cristo, la fe de Cristo es el medio que Dios usa para que el que está en Cristo se beneficie de la propiciación para la justificación. O sea, para que sea declarado absuelto, libre del juicio por causa del pecado. Entonces Dios usa la fe, ¿sí? La propiciación es para manifestar su justicia por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios pasó por alto los pecados pasados de Israel y de los gentiles. Pero ¿cómo los pasó por alto? En Cristo Jesús, en que Cristo fue el que murió por nosotros. En ese sentido pasó por alto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los judíos no tienen que morir por sus pecados. Ningún judío, pero ningún gentil tampoco tiene que morir por sus pecados. No tiene que pagar por sus pecados. Eso se llama pasar por alto. Pero hubo uno que tuvo que morir por nuestros pecados para poder satisfacer la justicia quebrantada, ¿sí? Entonces, el que no tiene que pagar por sus pecados realmente fue el que pecó, el ser humano, porque Dios determinó cargar todas nuestras maldades sobre Cristo, y dice en Romanos 5 que Dios condenó el pecado en la carne de Cristo, o sea, en la humanidad de Cristo. Dios no condenó el pecado en nuestra humanidad, Dios lo condenó fue en la humanidad de Cristo, porque Él es el justo, porque Él es el perfecto, porque Él es sin pecado en su boca. Dios no podía condenar en un pecador, porque entonces la obra no sería perfecta. No tipificaba el Cordero sin mancha y sin contaminación. El único que es libre de pecado es Cristo. Y por eso su sangre es perfecta y justa, capaz de limpiar a los pecadores. Entonces, en esa condición, Cristo ha justificado, ¿no?, por haber pasado por alto, pero Cristo pagó, ¿sí? Es decir, Dios se encargó de nuestros pecados. Dios se encargó de los pecados de los judíos y de nosotros. Lo que quiere decir que pasó por alto
No nos lo cobra a nosotros, pero lo castigó en la humanidad de Cristo. Eso es. La propiciación de Cristo es para manifestar en estos tiempos la justicia y a Jesucristo como el único justo y el que justifica por medio de la fe. El versículo 26, ¿no? ¿Quién es el justo? Jesucristo. No hay un ser humano justo a la medida de Cristo. El único que es justo es Jesucristo. Y Él lo ha demostrado con su obra, ¿sí? La justificación es por la fe en Cristo y sus acciones para no dar lugar al orgullo humano. Romanos 27 y 31. El hombre es muy dado al orgullo, a la jactancia, ¿no? Por eso Nabucodonosor, cuando en una mañana o en un espacio del día, ¿no?, se puso a contemplar, digo, esto no es lo que he hecho yo, esta no es mi gloria, esto no es mi trabajo. Y entonces le vino una locura y lo mandaron a comer hierba, ¿sí? Y entonces él tomó una apariencia de animal, pero no era animal, ¿no? Porque le crecieron las uñas, el pelo y todo. Y lo sacaron del reino porque un loco no servía, ¿no? Ellos tenían su creencia que los locos eran una maldición. No los podían matar, por eso no los mataron. Porque ellos tenían eso que si mataban a un loco, no, que eso eran los espíritus, ¿no? Entonces lo mandaron allá para un potrero. ¿Y cómo es Dios? Dios lo sostuvo allá. No se murió en el potrero. Le creció el pelo, las uñas. Y es más, él no perdió el reino. Nabucodonosor no perdió el reino, Dios le guardó el reino. Y es más, Dios le dio más, todavía más gloria después que lo restauró en su reino. Pero para ello tuvo que alzar los ojos, porque él no quería. Él era como los cerdos, ¿no? ¿Ustedes han visto algún cerdo mirando hacia arriba? Decía un sacerdote que cuando un cerdo mirara derecho arriba, que lo llamaran para él verlo. Porque ningún cerdo mira hacia arriba, ¿verdad? Ese siempre es hacia el piso. Pongan atención y verán. ¿Sí? Y así era Nabucodonosor. Y así es el hombre, no quiere mirar hacia arriba. ¿Sí? Y entonces cuando miró hacia arriba y reconoció, y aquí sí hay uno poderoso, si hay alguien que realmente es grande, es Dios. Y cuando él reconoció la grandeza de Dios, cuando él reconoció a Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el poderoso, el dueño de todo, del reino, entonces su juicio cambió. Entonces vino la sanidad, recobró su juicio. Y como él ya no era un loco, le tuvieron que dar el reino porque Dios le había guardado su reino. Y llegó a ser mucho más grande después. Sin lugar a dudas, Nabucodonosor se salvó después de ese reconocimiento que hace, ¿no?, de Dios. Eso lo sabe Dios, ¿no? Entonces, pero es interesante, porque la tendencia del hombre es jactarse. Por eso dice, ni judíos ni gentiles pueden jactarse, pueden estar orgullosos de lo que han hecho para su salvación, para su justificación. Ningún creyente evangélico puede decir que ha hecho algo para salvarse, ¿o sí? ¿No? ¿No hemos hecho nada? ¿Todo lo hizo el Señor Jesucristo? De eso sí estamos muy contentos, ¿verdad? Pero estamos orgullosos de lo que Cristo hizo, no de lo que nosotros hemos hecho, que eso es lo que Dios quiere, que sea alabado, que la obra de la salvación alaba y exalta a Dios, a Cristo. Él es el poderoso, Él es el que lo ha hecho, para ello es. Entonces, así no da lugar. Por eso es por la fe, por la gracia y no por las obras. Y es más, no solamente para que el hombre no sea orgulloso, sino porque como el hombre es pecador, si hubiera hecho una obra para su salvación iba manchada. Iba ya manchada. La única obra, lo único que no manchó nada, porque como Él es perfecto, es Cristo. Por eso su obra es perfecta. Pero lo que el hombre hace lleva su pecado. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Bien, pasamos. Conclusiones. En la justificación por la fe en Cristo, las acciones y la provisión son de Dios. Esa es la conclusión. Todo viene de Dios.
El creyente no ha hecho nada ni tiene que hacer nada para su justificación, ¿no? Porque todo lo ha hecho Dios en Cristo Jesús. Pero le cuesta al hombre creer eso, ¿no? Aún el creyente a veces como que a algunos les cuesta, ¿no? Saber que Dios le ha perdonado sin rezar ningún Padre Nuestro, ¿sí? Sin confesarle ningún pecado a otro. Y Dios lo ha perdonado. Le cuesta a veces. Pero esa es la realidad. Gratuitamente. Eso es una realidad. Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Y nosotros disfrutamos de lo que Cristo ha hecho por medio de la fe. Dios ha escogido la fe, el don, lo que Él ha determinado, la fe, para nosotros disfrutar de la obra de Cristo y para ser justificados, absueltos, sin culpa, delante de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias por la justificación, por todo lo que encierra la obra de la salvación. Gracias por la fe que nos lleva a disfrutar, que nos lleva a beneficiarnos, Señor, de todo lo que Cristo ha hecho, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos has salvado, porque nos has perdonado todos los pecados. Gracias porque no hemos tenido que hacer nada, Señor, solo recibir lo que tú nos das. Gracias, Señor.